Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga. Qué bendición estar con ustedes. Mientras los discípulos tenían una pregunta escatológica, lo que Jesús dice es, ¿sabes qué? Tú no te preocupes por eso. Eso está en la sola potestad en el Padre. Así es que vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos, sean testigos. Capítulo Hechos 1:8 dice que iban a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo y ellos serían testigos, ¿sí? Y dice, tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esto nos da una implicación de que tenemos que hacer misiones, queridos hermanos, simultáneamente. Ahora, lo que ocurre con nosotros los cristianos es que tenemos algunos paradigmas que nos obstruyen, nos limitan. Entonces, esos paradigmas nos limitan. Es necesario que tomes nota de lo que voy a estar proyectando aquí en la pantalla para que más adelante, cuando obtengas tu manual, puedas responder acertadamente, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Nuevamente te comparto mi pantalla para que tú, por favor, puedas ir tomando algunas notas, por favor. Entonces, estamos viendo este punto de cambios de paradigma, ¿no es cierto? Entonces, aquí el asunto es, ¿qué es un paradigma? ¿Sí? ¿Qué es un paradigma? Mira, cuando terminemos esta lección, antes de continuar para responderte esta pregunta, cuando terminemos esta lección, yo quiero que tú puedas ser capaz de expresar en tus propias palabras qué es un paradigma y cómo los paradigmas nos pueden limitar en nuestra tarea. Cómo algunos paradigmas en nuestras iglesias hacen de hecho imposible el cumplimiento de la Gran Comisión. ¿Y cuáles son los nuevos paradigmas que tenemos que adoptar para poder cumplir la Gran Comisión y cómo ser un cristiano global? Eso es lo que voy a estar hablándote en los siguientes minutos. Así es que el tema de los cambios de paradigma es una excelente manera de iniciar el curso aquí conmigo en este día, ¿verdad? Y quiero que veas esta figura. De hecho, ahorita dibújala, la vas a tener en tu manual, pero ahorita dibújala si eres tan amable. ¿Y qué es un paradigma? Entonces, en vez de iniciar leyendo la definición de un paradigma, quiero que tú vayas a esta imagen, que espero ya la tengas, ¿verdad? Y quiero que atravieses los 9 puntos, ponme atención, atraviesa los 9 puntos con 4 líneas rectas. Tienes que atravesar los 9 puntos con 4 líneas rectas y la clave es esta: sin separar tu lápiz de la hoja de papel. ¿Sí? La verdad es que mientras trabajas eso ahí en tu hojita, todos van a tratar de resolverlo trabajando con hábitos o paradigmas inadecuados, queridos hermanos. Estos hábitos hacen que sea imposible resolver el acertijo a menos que tú o ya lo hayas hecho en algún otro curso, en alguna otra clase, ya lo hayas hecho, o definitivamente tú eres alguien que rompe paradigmas. La solución es fácil, pero nadie la puede resolver porque es un paradigma. Estos paradigmas son inadecuados. Tienes algo en tu cabeza preconcebido. Mientras ustedes están trabajando este acertijo, ¿sí? Déjame, te pongo esta siguiente diapositiva para que a lo mejor algunos ya terminaron,
¿verdad? Y si no, bueno, ahorita lo resolvemos juntos, pero ¿qué es un paradigma? Un paradigma, debes anotar esto, por favor, es una forma de pensar, es una forma de actuar o trabajar que es tan arraigada que ni siquiera estamos conscientes de tenerla y mucho menos la cuestionamos. No sé, es lo clásico que hacemos en muchos lugares, que decimos, es que así lo hemos hecho siempre. Eso pasa, por ejemplo, en las iglesias. En las iglesias, cuando vienen cambios, cuando se quieren hacer cambios, ¿verdad? Ya traemos paradigmas, traemos formas, modelos, estructuras, trabajos en cómo hacemos, ya lo traemos tan arraigado que como lo hemos hecho por años y por años se ha pintado de verde, pues tenemos que seguir pintando de verde. Y el día que se pone un color diferente, entramos en conflicto. Entonces, si tú no has podido responder resolver ¿cómo se llama? Diagrama que te acabo de dar, es porque tú tienes serios conflictos con estos paradigmas, porque tienes una forma específica de hacerlo. Y entonces tú tienes que responderlo con 4 líneas sin despegar, tu lápiz del papel. Es como lo tienes que hacer. Bueno, entonces dame permisito con esto para que yo también participe mirándolos, o más bien ustedes mirándome a mí, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué les parece si vamos adelante? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Definitivamente, tú puedes comenzar, en el punto 3, en el que tenemos ahí indicado. Ahí pon tu lápiz. Si no lograste resolverlo, yo quiero que pongas tu lápiz ahí. Entonces, ahora quiero que traces una línea sin despegar tu lápiz del papel, ¿sí? Pero te vas a salir un poquito, ¿ya viste? ¿Ya viste? Observa la pantalla. Te vas a ir un poquito más arriba de ese punto que está ahí señalado. Y esa es nuestra primera línea. Y dices, sí podía salirme de la línea. Pues claro, estamos rompiendo paradigmas. Ahora, quiero que observes. Entonces, te lo pongo otra vez. Haces tu línea. Primer línea, sin despegar tu lápiz del papel. Segunda línea, te vas hasta este punto que estoy señalando aquí. Seguimos fuera de este diagrama que te compartí. Llevamos 2 líneas, ¿sí? 2 líneas, y ahora llevamos 3 líneas. Volvemos al punto de inicio y la 4ª línea la vamos a tener aquí. ¿Ya viste? Entonces está muy sencillo. Me regreso para que lo puedas hacer nuevamente. No te preocupes, no tengo todo el tiempo para estar viendo este diagrama, pero la verdad es que si te das cuenta, ahí están nuestros 9 puntos y nos hemos salido totalmente de esto y para poder resolverlo. El asunto es que ¿de dónde vino ese paradigma? ¿De dónde vino esa forma de trabajo, de hacer las cosas que tú quisiste hacerlo sin salirte de los puntos y que de alguna manera no te permitió resolver el acertijo? ¿De dónde viene eso? Bueno, pues eso viene desde chiquitos, que nos han enseñado a respetar las líneas, a respetar los cuadros, a no salirnos del cuadro chico, no salirnos del cuadro grande, a no salirnos de la línea, a no salirnos de los márgenes. Entonces, desde el kinder nos enseñaron de manera cuadrada, ¿verdad? Y durante todo el tiempo de estudios nos enseñaron a mantenernos dentro de los lineamientos que tenemos. Entonces, romper un paradigma, bueno, es salir de esas cosas. Desde pequeños tenemos estos paradigmas y romperlos, estos paradigmas, requiere salirnos de la zona
para poder resolverlo. Y ahí lo tienes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el, digamos, si los 9 puntos, el cuadro que tenemos ahí, fuera la iglesia, ¿sí? Entonces, pues la iglesia, esos son sus paradigmas, está encerrada, está cuadrada, no quiere trabajar en cuestión de misiones. Y para romper un paradigma, entonces tenemos que irnos a las etnias. Y para ir a las etnias hay que salirnos del cuadro, salirnos del paradigma, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que hay que ir a las etnias, pero no solo a las etnias, sino que también hay que ir a todas las etnias. Entonces, yo espero que hayas logrado hacer esto. Esto lo vas en tu manual que te voy a dar, en tus hojas. Ahí lo vas a poder pasar luego en limpio y más bonito, ¿verdad? Pero entonces ahora es tiempo de jugar. Jesús se acercó y les dijo, hay que llenar los espacios que tengo aquí, por favor. Toma nota de eso. Haz una línea y escribe, se acercó y les habló diciendo, 2 puntos, línea, y haced línea, a línea, las línea, punto, cierro comillas. Entonces, una vez que lo tengas, por favor, complétalo. El día de hoy estamos así muy relajados, ¿no? Como jugando un poquitito. Así es que, por favor, completa ahí. ¿Cómo lo completarías? Se acercó. ¿Quién se acercó? ¿Quién fue el que se acercó? Fue Jesús, ¿no es cierto? Entonces, Jesús, su nombre quiere decir el Salvador, el que nos salvó. Él es el que nos da la orden de ir. Él es el Salvador y nos da la orden de ir. Si tomamos la palabra de Jesús como un nombre nada más, pues no vamos a sentir el mismo impacto, pero cuando entendemos y sabemos y creemos que Jesús es el Salvador y nos da una orden, entonces, bueno, dice que Jesús se acercó y les habló diciendo y nos da una orden. ¿Cuál es la orden? La siguiente palabra sería ir. Ahora, no sabemos a dónde ir, ¿verdad? Frecuentemente la gente entiende ir al vecino o ir al compañero de trabajo en vez de entender la situación de las etnias no alcanzadas y dónde se encuentran. Tampoco sabemos cómo ir a las etnias no alcanzadas porque desconocemos las estructuras misioneras que ya existen, por ejemplo, en México. Tampoco sabemos quién debe ir. La palabra bíblica para misionero es apóstol, pero esta palabra tiene otro significado en muchas otras iglesias, ¿no es cierto? Así es que Jesús se acercó y les habló diciendo, id. Pero id no sabemos ni a dónde, ni cómo, ni quién. Como no sabemos ni dónde, ni cómo, ni quién, pues eso nos complica la vida seriamente. Aúnale a esto que, como te decía, la palabra apóstol, que significa enviado, ¿verdad? Literalmente significa enviado y que es una palabra que se aplica específicamente a los apóstoles. Bueno, pues hay grupos donde el apóstol pues es todo menos un enviado, ¿verdad? Entonces, pues está difícil. Bueno, seguimos rellenando los espacios. Jesús se acercó y les habló diciendo, id. ¿Id y qué? Id y hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer, la pregunta que yo te haría sería, ¿tenemos que hacer creyentes? ¿Tenemos que hacer nuevos hermanos, nuevas hermanas? No. La Biblia dice y es clara que tú y yo tenemos que hacer discípulos de tal manera que hay un entendimiento muy pobre en muchas iglesias acerca de la verdadera naturaleza del discipulado, especialmente en el campo misionero. Sí, a veces nuestras iglesias, porque
vamos a salir, nuestra mente va a salir de aquí, de la iglesia local, y vamos a ir hacia las misiones transculturales. Entonces hay un pobre entendimiento. ¿Por qué? Porque a veces en nuestra propia iglesia no hacemos discípulos. En nuestra iglesia solamente se predica, levanta tu mano, recibe a Jesús y se acabó. No hay un seguimiento, un discipulado para que el Espíritu Santo vaya cambiando el carácter de esa persona y esa persona se vaya pareciendo más a Jesús. La verdad es que muchas o algunas, para no pecar de exagerado, algunas iglesias carecen de un discipulado eficaz y efectivo. Entonces, y mucho menos en el campo misionero. Bueno, pues en el campo misionero hay que ir y hacer discípulos. Ahora, ¿a dónde o a qué? Dice ahí, Jesús se acercó y les habló diciendo, id y hacer discípulos a todas. Es lo que debes anotar si es que no lo has logrado contestar. Mucha gente no sabe acerca de las etnias del mundo. Te podría preguntar, y mañana lo vamos a ver de manera presencial, ¿verdad? Pero, ¿sabes de las etnias? ¿Cuántas etnias hay en México? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cuántos evangelios hay? ¿Les han llegado evangelios? ¿Se ha escrito la Biblia o el Nuevo Testamento en su lengua? ¿Qué dialecto hablan? ¿Qué lengua hablan? ¿Cuáles son sus usos y costumbres? Etcétera. Mucha gente no sabe acerca de las etnias del mundo. Ahora, ya no solo de tu México lindo y querido, sino del mundo. ¿Cuántas existen en el mundo? ¿Cuántas etnias faltan por alcanzar? ¿Tú sabes eso? La palabra todas en realidad carece de significado, cuando en realidad no nos importa lo que está sucediendo alrededor del mundo, porque estamos muy ocupados nosotros con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, ir y hacer discípulos a todas, ¿qué? Las naciones. Y cuando hablamos de las naciones, la gente entiende países en vez de etnias. Y así pierde totalmente el significado este pasaje, porque dices, a todos los países, pues voy a Canadá, voy a Francia, voy a Estados Unidos, voy a Alemania, voy a Argentina, voy a México. No, la verdad es que la palabra para naciones es etnos, etnias, ¿sí? Ya hablaremos de definiciones más adelante, ¿sí? Pero entonces hay una pérdida total de significado. Estamos viendo solo un versículo, lo estamos estudiando, solo un versículo, ¿te das cuenta? Y entonces ya estamos metidos en algunos pocos problemitas, ¿sí? Entonces, déjame decirte, aunque esto no lo tengo en la pantalla, pero déjame compartirte, si no lo tengo para compartírtelo en la pantalla, pero hay paradigmas que deben de cambiar, porque ya tan solo con este versículo que acabamos de ir desglosando poco a poquito, ya te das cuenta que estamos perdidos, y por eso la iglesia ni sabe, ni entiende qué es lo que hay que hacer. A veces dicen que el pastor es la clave o el clavo, ¿sí? La clave para ir y salir a las misiones, o el clavo es aquel que pone un clavo y nadie se va a las misiones. Gracias a Dios nosotros aquí en Tierra Prometida no tenemos ese problema, porque nuestro pastor, bueno, él es un apóstol, un enviado, un misionero, ¿verdad? Y es nuestro pastor y él tiene una visión de alcance y de proyección. Gracias a Dios nosotros no lo tenemos, pero en la iglesia donde tú te estés congregando, para los que no son parte de la red, ¿verdad? Bueno, habría que ver. Solamente te comento, voy a leerlo, algunos paradigmas que van a cambiar. Porque hay paradigmas viejos. Por ejemplo, un paradigma viejo es que solo Jesús habló de la gran comisión y eso fue solo una vez. Entonces uno dice, es que la gran comisión no es tan importante porque solo se habló una vez. No, el nuevo paradigma, ¿verdad? Es que desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia muestra el plan de Dios para glorificarse en toda la tierra y para alcanzar a todas las etnias. Pero hay una mentalidad muy pobre, una enseñanza muy pobre, cuando se cree que solamente
en la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, se habla sobre eso. Otro paradigma viejo es que, y que lo he oído por mucho tiempo, sí, es, permíteme un segundo, la lectura de la Biblia en pedazos y fragmentos sin secuencia ni lógica. Eso es algo que se ha hecho por muchos años en algunas iglesias, y ver solo la Biblia como pedacitos, sino como una historia completa desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, cuando tú ves este libro y ves que todo esto es una sola historia, pues eso va a cambiar tu paradigma, hermano. Vas a tener unos cambios de paradigma tremendos. El paradigma antiguo es que pues solo se pescan pedacitos de la Biblia y se hace así como un tipo buffet. Pero ver la Biblia como una sola historia, con un desarrollo lógico desde el principio hasta el fin, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, un paradigma antiguo nos habla de una vida espiritual individualista, ¿sí? Piensa en ti. Incluso muchos de los cantos que se dieron en la época de los 80s y 90s y que hoy todavía siguen resonando en nuestras iglesias, tienen que ver contigo. Lléname, lléname, Señor, ¿no es cierto? Dame más. Algunos ni han oído esa canción porque a lo mejor no son tan avanzados en edad como yo, ¿verdad? Pero ese canto, lléname, dame, úngeme, satúrame, inúndame, bendíceme, meme. Todo para mí, para mí, para mí. Una vida espiritual individualista, ¿verdad? Cuando la verdad es que Mateo 28 y de Génesis a Apocalipsis, la palabra de Dios nos habla que tú y yo debemos llegar a ser un cristiano de clase mundial o global. Un cristiano de clase mundial o global. De eso hablaremos también más adelante. Entonces, otra mentalidad vieja que hay es que la historia es aburrida y no es relevante. La verdad es que el paradigma nuevo que tienes que entender es que la historia de los misioneros de otras generaciones nos inspiran y nos dan una nueva perspectiva. Otro paradigma que yo he escuchado en iglesias, ¿verdad? Porque, bueno, ahorita te comento, pero otro paradigma que he escuchado en iglesias es no se puede. Como el diagrama que te hice ahorita, es que no se puede. Y quieres hacer con 4 líneas, cruzar todo sin salirte, y dices, no se puede. Y los pastores dicen, no se puede. El nuevo paradigma que tú y yo debemos entender y creer y saber es que sí se puede. Sí se puede. Hay infinidad de testimonios. Yo espero compartirte en otras semanas, otros días, testimonios poderosos de misioneros. Tú has oído testimonios poderosos de que sí se puede alcanzar al mundo, tocar al mundo. Entonces, bueno, regresando a este punto, te decía que pues yo he servido en algunas organizaciones misioneras o agencias misioneras, colaborado con ellos, y al ir a las iglesias y compartir esto con los pastores, pues los pastores les cuesta mucho trabajo porque es que dicen primero México y luego el mundo. Entonces imagínate cuántos millones, habemos más de 120 millones de mexicanos y muchos todavía no han escuchado, aunque la mayoría han escuchado, no todos, pero la mayoría han escuchado de Jesús, saben de Jesús, aunque algunos de manera equivocada, pero han escuchado de Jesús, tienen una Biblia, tienen acceso, hay televisión, hay internet, todo esto, entonces ya más y más gente sabe sobre eso, pero hay lugares, hay etnias que no han oído en México. Entonces la gente dice, no, pues primero México y luego el mundo, dicen los pastores o las iglesias. Es que tengo que construir, primero tengo que levantar un edificio grande, como el hombre del tren de la película que te puse al inicio, que dice, primero graduaré a mis hijos, primero construiré una gran casa, primero haré esto o el otro. Sí, y ya después veré qué hago, ¿verdad? Entonces, pues así está difícil. Bueno, vamos más adelante, vamos a ir avanzando porque
Híjole, esto es un tema que me apasiona tanto que de repente me pierdo de las líneas que estamos siguiendo para poder terminar en tiempo y forma. Pero bueno, el siguiente punto que quiero tratar contigo es cristianos mundanos. ¿Eres un cristiano mundano o un cristiano global? Jesús habló de la reacción que provoca la predicación del evangelio ahí en la parábola del sembrador, ¿sí? Entonces, dame un segundito, por favor. No te me desesperes. Si eres tan amable, dame un segundito para regresar y ponerte mi pantalla, compartirte mi pantalla. Entonces, ya hablamos de los paradigmas que van a cambiar y entonces el asunto es de llevarte, esa es nuestra intención, o mi intención, llevarte de un cristiano mundano a ser un cristiano global, ¿verdad? Entonces, el asunto es que un cristiano mundano que se sabe perfectamente Juan 3:16, pues lo que hace es armar Juan 3:16 a su manera. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera me amó Dios y le quita al mundo. Ese es el versículo favorito de los cristianos que lo han transformado, lo han cambiado, lo han deshecho. De tal manera me amó Dios. Como me ama Dios tanto, no quiere que sufra. Como me ama Dios tanto, quiere que me quede en casa. Como me ama Dios tanto, quiere que yo tenga un trabajo estable, digno, que yo tenga una familia digna, estable, una casa digna, estable. Entonces, porque Dios me ama. Pero eso no dice Juan 3:16 y ustedes estarán de acuerdo conmigo. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es que un cristiano mundano es aquel que acepta el mensaje de salvación, pero cuyo estilo de vida se basa en base a sus preocupaciones personales. Él ha experimentado individualmente la salvación, conoce los beneficios que él obtiene de tener una vida abundante, ¿verdad? Y él quiere tener bendiciones, gozo, amor, paciencia, paz, la vida eterna y todas estas cosas. Solamente piensa en sí mismo. No piensa en nadie más, solo piensa en él. Ahora, tenemos esta parte y déjame, te comparto otra diapositiva, ¿verdad? Que serían los cristianos fructíferos. Hemos visto los cristianos mundanos o individuales, ¿verdad? Pero estos son cristianos, los fructíferos, son cristianos que buscan hacer crecer el reino de Dios. ¿Cómo? ¿O con qué? En calidad y en cantidad. Ellos van a obedecer la voluntad de Dios expresada en estos pasajes en toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, o en Juan capítulo 15, que dice: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Fíjate bien, este versículo se enseña solo a la mitad, porque dice que se amen los unos a los otros. Y siempre decimos: hermano, tenemos que amarnos los unos a los otros. Amado, tenemos que amarnos los unos a los otros. Pero nos brincamos, nos saltamos la segunda parte de este versículo que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga ¿qué? Su vida por sus amigos. Juan 15, versos 12 y 13. Entonces, amados hermanos, tenemos que trascender. Tenemos que trascender. Ezequiel capítulo 33, versículo 9 dice: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú libraste tu vida
¿Por qué? Porque ya le hablaste, ya le avisaste. Pero si no le avisaste, hermano, su sangre será demandada de ti. Santiago capítulo 5 versículo 20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, amados hermanos, Dios quiere que amemos al mundo, a la humanidad, como Él lo ha hecho. Debemos dejar de pensar solamente en nosotros mismos y empecemos a actuar por el beneficio de los demás. Los cristianos fructíferos, hermanos, derraman sus corazones en oración por los demás. Sí, tanto para su salvación como para su crecimiento en Cristo. Ellos evangelizan en cada oportunidad que se le presenta. Aún salen de su camino, salen de rumbo, de su rutina para servir y empezar nuevas obras. Solamente cuando lleguemos al cielo tú vas a saber cuánto fruto dieron tu vida. ¿Sí? Entonces, de ser un cristiano mundano a un cristiano fructífero, tenemos que ir y convertirnos en un cristiano de clase mundial o un cristiano global. Y un cristiano global, hermano, es un cristiano fructífero. Deberías de anotar esto, porque esto lo vas a rellenar en tu manual en la página 3. ¿Sí? Y quieres rellenarlo, tomar toda la nota. Un cristiano global es un cristiano fructífero, que da fruto de a 30, 60 o a 100 por uno, que ha extendido su fe, oraciones, finanzas y ministerio para avanzar diariamente el reino de Dios entre las etnias no alcanzadas. ¿Sí? Entonces, o las etnias del mundo, no alcanzadas del mundo. Así es como dice esta parte. Así es que, queridos hermanos y hermanas, la verdad es que tú y yo necesitamos trascender, necesitamos avanzar. Debemos, como cristianos globales, diríamos que la visión misionera transcultural viene por la inspiración del Espíritu Santo. Hay disciplinas que tenemos que hacer para mantener encendido ese fuego del Espíritu Santo que nos hace ser cristianos globales. ¿Cuáles serían algunas de esas cosas? Si quieres anotarlo, dame un segundito. Aquí están, si quieres anotarlas. Mientras tú las anotas, yo te voy compartiendo de cada una de ellas, ¿verdad? Comunión íntima con el Señor. Pues claro, definitivamente, para ser un cristiano global, la vida empieza con Dios, no con el mundo alrededor, ni siquiera con la necesidad del evangelismo mundial. Tu relación íntima con Dios se desborda en un amor y una preocupación por la humanidad. Así es que tú necesitas, si tú tienes una comunión con Dios bien fuerte, bien constante, seguro debes de tener una pasión por el mundo, hermano, por la gente, por la humanidad, para que me comprendas mejor. No vayas a creer que te estoy diciendo que ames el mundo. Ahora, tomar personalmente la gran comisión como el propósito de tu vida. ¿Por qué no? Tienes que hacerlo. ¿O acaso hay algo mejor que podrías hacer al principio de tu vida? ¿Sí? Ahí en Éxodo capítulo 4 versículo 13, ¿cómo responde en la Biblia? Dios habla hoy, dice: ay, Señor, por favor, envía a alguien o alguna otra persona. Moisés hablando, ¿sí? Moisés hablando, envía a alguien más. Amado hermano, no estamos diciendo que un cristiano global tiene que ir personalmente al campo misionero. Dios va a indicar a cada cristiano global
si puede tener más impacto yendo o sirviendo a aquellos que van, ¿sí? Eso es muy importante. Por ejemplo, yo he colaborado y en algún punto de mi vida, yo he colaborado con misiones transculturales. No he ido, aunque he ido a otros países y todo, y he hecho cosas, ¿verdad? Pero yo no he ido de misionero específicamente a plantar una iglesia a África o Afganistán. No lo he hecho. Sin embargo, a través de mi ministerio en las agencias misioneras, bueno, pues yo sí pastoreaba, acompañaba, intercedía, capacitaba, entrenaba, enviaba hacia todo esto. Entonces, no todos seremos llamados a ir. Dios sabe si tú harás más impacto quedándote que yéndote. La otra cosa es que debes alimentar la visión misionera, porque nadie ha alcanzado todo lo que Dios tiene para sí, ni los mismos cristianos globales. Hay que seguir alimentando esa visión, leyendo libros sobre misiones, asistiendo a eventos misioneros, estudiando mapas e intentando proyectos cada vez más atrevidos para cumplir la gran comisión. Hay que alimentar la visión misionera. Hay que impactar, hermanos, diariamente al mundo. Cada día debemos orar por algún misionero o alguna etnia no alcanzada. Cada día debemos ahorrar, aunque sea un peso para la gran comisión. Cada día debemos involucrarnos más en un proyecto misionero. Esto se vuelve un hábito, ¿sí? ¿Cómo tienes el hábito de vestirte y de alimentarte? ¿Sí? Y finalmente, contagiar a otros. Por un lado, tenemos que entregarnos a la gran comisión como si fuéramos las únicas personas obedientes en todo el mundo. Pero por otro lado, nos damos cuenta que no lo podemos hacer solos. Tenemos que cooperar con organizaciones misioneras y compartir esta visión misionera con otros cristianos, ¿verdad? Que sean fructíferos esos cristianos para que también lleguen a ser cristianos globales. La verdad es que hay muy poco interés en las misiones globales o mundiales. El primer paso para embarcarnos en esta aventura misionera es tomar este curso que estamos tomando de conciencia misionera. Es lo primero que tenemos que hacer tú y yo, querido hermano. Así es que yo quiero terminar diciéndote, ¿estás listo? ¿Estás lista para lista para esta aventura que vamos a tener de las misiones? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Esto fue solamente así como rompiendo algunos esquemas o paradigmas, algunas ideas y darte algunas señales, algunas probaditas, ¿verdad? Para que esto lo vayas saboreando y te pongas con mucho más ánimo para lo que viene, porque vamos a sacudirte de tu comodidad. Eso es mi intención, sacudirte de tu comodidad. Y si yo logro hacer eso contigo, entonces yo espero que tú vayas y sacudas a otro más de su comodidad y nos convirtamos en una iglesia de clase global o mundial. Así es que esa es mi intención, querido hermano y hermana. Yo te agradezco el tiempo que has tomado para estar conmigo. Espero que hayas tomado las notas necesarias. Esas notas ya será más fácil más adelante con tu manual en la mano, pero hoy pues tienes que tomarlas para contestarlo. La otra es, espérate a que lo tengas y lo contestas perfectamente, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que Dios sea en ti y que su Espíritu Santo te motive y te anime a ir creciendo en las misiones. Señor, bendice a tus hijos y a tus hijas y dales ese poder de tu presencia y de tu Espíritu Santo y por favor, conviértenos en cristianos de clase global. En el nombre de Jesús. Amén.